Muy buenas noches, estimados aprendices de la tecnología en distribución física internacional. Saludo a Liliana, Cindy, Giovanni y a los demás aprendices que en el momento se vayan vinculando a nuestra sesión del día de hoy. Me agrada mucho compartir este momento con ustedes, mis estimados aprendices. ¿Cómo se encuentran ustedes en su vida personal, laboral? ¿Cómo los han tratado? ¿Cómo vamos, chicos? Gracie, Bien, bienvenida. profe. Bien. Giovanni, ¿cómo vas tú? ¿Qué hay de tu vida, Giovanni? Muy bien. Ah, Giovanni está penosito. Nos toca todo por chat con Giovanni. Cindy, bienvenida. Por ahí veo a Gracies también. Gracies, bienvenida. Muy bien, estimados aprendices, pues hoy tenemos una temática muy interesante, temática que vi en la universidad como en un semestre, ustedes lo van a ver en 1 hora y media. Entonces, espero que estén muy atentos. Es muy importante esta temática, yo creo que no solamente para la parte laboral, sino para la vida. Entonces, muy atentos, por favor. Recordemos entonces que nosotros estamos en este momento ya en qué actividad de proyecto de nuestra tecnología y de la fase de análisis. ¿En qué actividad vamos? ¿Recordamos? Profe, entramos a la actividad 6. Exactamente. Y esta es la última actividad de proyecto de la fase análisis. Es decir, que el 15 de marzo finaliza la fase análisis y pues por consiguiente la actividad de proyecto 6. Esto nos da a entender que si hoy es 7 de marzo, un minutico que estamos aquí con alguien que está ingresando, Brian Graterón. Ok, muy bien. Tenemos que tener muy en cuenta que esta actividad, última actividad de proyecto de nuestra fase análisis, terminará el 15 de marzo junto con la fase de análisis. Al cierre de cada fase, chicos, ¿qué ocurre? Pues nosotros lo que hacemos es un corte porque los aprendices deben aprobar toda la fase de análisis antes de seguir a la fase planeación. Por eso tener muy en cuenta que las personas que aún tienen pendiente la entrega de evidencias de la fase análisis deben ponerse inmediatamente al día porque ya estamos a menos de cuántos días del 15 de marzo. Si hoy es 7 y 7, 14, 8 días, ¿verdad? Del cierre de la fase. Entonces, miren que la actividad Proyecto 6, estimados aprendices, tiene estas 4 evidencias. Estas 4 evidencias las debemos desarrollar desde hoy hasta el 15 de marzo. Solamente se desarrollan en 81 horas, que realmente corresponden a 8 días, 9 días. Por esta razón, tengan en cuenta que son evidencias muy sencillas. Realmente este es un foro y esta es de pronto una evidencia que requiere un poco más de trabajo, pero se pueden hacer básicamente en 81 horas, que corresponde a este tiempo. Hoy les voy a explicar de estas 4 evidencias, 2 técnicas y 2 de ética, perdón. Estas evidencias serán explicadas el día de hoy. Esta evidencia, taller de identificar los elementos DOFA y elaborar una matriz DOFA, van a ser explicadas por su instructora de ética el día de mañana 8 de marzo. Tengo entendido que la instructora ya les publicó el anuncio en plataforma para que tengan acceso a esta sesión del día de mañana. Entonces, por esta razón, van a ser seguidas estas evidencias para que tengan claro el desarrollo de estas 4 evidencias. Muy bien, chicos. Vamos entonces a tener en cuenta que el día de hoy les voy a explicar estas 2 evidencias técnicas que se desarrollarán de manera individual, ambas. Le agradezco por favor a nuestro líder Miguel, que en este momento se encuentra en línea. Me le tome pantallazo a esta imagen que ves para que las personas que no vinieron a la sesión o que no vayan a escuchar la grabación sepan el modo de entrega de cada una de las evidencias, las 2 primeras evidencias técnicas de la última actividad de proyecto de la fase de análisis, actividad de proyecto 6. Bien, Miguel, te agradezco, bienvenido. Listo, sí, señora. Te agradezco mucho. Desde la explicación de las evidencias, Miguel, sí te agradezco también subir los pantallazos en el grupo para también dejar evidencia en plataforma y los aprendices tengan acceso a esta evidencia. Vamos entonces a explicar la temática de hoy, chicos, una temática muy importante y es la de puntos críticos o teoría de restricciones.
Estos puntos críticos en la cadena de suministro nos permiten tener una insatisfacción o generan entorpecimiento de la cadena de suministro. Estos puntos pueden abarcar o desarrollarse a través de cuellos de botella o de teoría de restricciones. Estas son las dos temáticas grandes que vamos a abordar durante el día de hoy. Muy atentos, por favor, a la explicación. Yo sé que muchos de ustedes manejan el tema de cuellos de botella en su vida o en su arbor cotidiano, pero vamos a verlo en este sentido, cómo funciona este concepto de cuellos de botella. ¿Qué es eso de cuellos de botella? Para los que viven en Bucaramanga, se les hará muy familiar esta imagen, ¿verdad? ¿Qué podrían ustedes decirme de esta imagen? Por ejemplo, Miguel, que es nuestro líder vocero. ¿Qué observas ahí, Miguel, en esa imagen? O Brian Graterón, ¿qué observas en esta imagen? Pues primeramente veo que pues hay una falta de logística, pues primeramente porque pues no encuentra ningún alfer, e incluso pues hay cosas que pues también se debe manejar la logística, porque pues estamos considerando una tardía, ¿sí? Lo que también puede pues causar también, digamos, una entrega, uno no sabe por ahí que haya un carro de entrega de mercancías que puede estar ahí pues también atascado por la culpa pues no tener un buen control ahí, por decirlo así. Ok, ok. ¿Quién da más? Miguel, si hay alguna persona que en el chat escribe, por favor, me vas colaborando porque no veo el chat, te agradezco. ¿Hay alguien que en el chat esté Listo, haciendo sí, algún señora. comentario? Perfecto. ¿Quién más podría aportar frente a lo que ven en esta imagen? Profe, hay un estancamiento porque, Estancamiento. ujú. ¿Sí? ¿Por qué qué? No, pues porque, digamos, están como arreglando algunas zonas de la vía y no está tal vez muy bien distribuido el espacio en el cual hay una parte que veo como más chiquita y la otra está un poco más amplia y esto hace que se estanquen en cierto pedazo porque ven más amplio y quedan ahí atrapados, mientras la parte de arriba está más delgada, más estrecha para que pasen los carros. Entonces, por ende, hace que se demore el flujo vehicular. Muy bien, Liliana. Realmente eso era lo que quería que apreciaran. Tenemos aquí varias filas de carro y pues como buen colombiano creamos filas donde no hay, ¿verdad? Entonces tenemos muy buena gestión de los carriles en nuestro país. Entonces, lo que vemos aquí es que pasamos de cuántos carriles a cuántos carriles. 1, 2, 3, 4 carriles. ¿Bien? ¿De 4 carriles a cuántos carriles pasamos? ¿A cuántos? ¿De 4 a cuántos carriles pasamos aquí de carros? A dos. A 2, es decir, de 4 a 2 es el 50%, ¿verdad? En ese cambio de 4 a 2, ahí va el cuello de botella, porque debe mirar a ver si le pica el ojo al vecino, a ver si lo deja meter, ¿no? Mentira, molestando. Lo que hay que pasar es a mirar que en ese momento es donde se genera un entorpecimiento del flujo vehicular que cambia el ritmo de ese flujo vehicular que venía de 4 carriles, ¿bien? A de 4 a 2. ¿Esto qué genera? Que haya posiblemente choques, que posiblemente haya entregas que no cumplan con los tiempos especificados, que si yo tenía de pronto pensado llegar al trabajo a tal hora, en un ritmo constante de flujo vehicular, pues con un estancamiento como este, ya el ritmo va a cambiar y el tiempo va a cambiar y todo va a alterarse. Esto es el cuello de botella. Lo que estamos viendo aquí, esta es la parte ancha de la botella, esta es la parte reducida y aquí se genera la parte de arriba de la botella, lo que estamos viendo acá. Vemos un flujo constante vehicular, aquí el estancamiento y pasa a 2 carriles. ¿Comprendemos la analogía, chicos? ¿Es claro? Sí, señora. Ok, bueno, entonces estos son los llamados cuellos de Sí, botella señora. o puntos críticos. Estos cuellos de botella. Perfecto, te agradezco. Entonces, esos puntos críticos son los que generan estancamientos, como lo decía Liliana, o restricciones o limitaciones que entorpecen los procesos, viéndolo desde el ámbito organizacional, que impide que la empresa gane más dinero.
muchos tipos de restricciones, no solamente que la máquina se dañó o que no haya, por ejemplo, la materia prima para producir. Una persona, la actitud de una persona en un trabajo genera un impedimento o una limitación. Una persona que sea negativa, que diga que no puede hacer eso, que lo hace cuando quiere, eso también genera un cuello de botella. Porque si es un proceso productivo donde yo dependo de ese compañero que no quiere hacer las cosas a tiempo, ese personaje es el que me limita a mí a que yo pueda cumplir con mi trabajo en el tiempo que tengo establecido. Entonces, si él me entrega mal, lo que me va a entregar a mí estaría mal. Es decir, yo tengo que de pronto hacer un reproceso. Todo esto es para que tengamos en cuenta por qué es importante comprender esta temática. Entonces aquí, en este caso, cuando yo analizo que se está generando este problema, debo tener en cuenta cómo es que voy a minimizar o eliminar esto que se me está presentando. Debo analizarlo y generar ideas para evitar que esto se me vuelva a presentar y que ya no se me vuelva una botella esto, sino que ya sea no sé, un rectángulo o un cuadrado. ¿Bien? Entonces, hay que tener en cuenta y tomar decisiones para que este antes pase a este después. Los cuellos de botella o puntos críticos se refiere a diferentes actividades que logran disminuir la velocidad de procesos, incrementan los tiempos de espera y reducen la productividad. Y también genera pérdida de dinero para la empresa. Todas estas limitaciones también limitan la parte económica y también de recibir ingresos. No solamente porque de pronto un trabajador, por su actitud, de pronto también tenga un estancamiento con el siguiente proceso, se acumule y no se pueda cumplir con el pedido, porque también pueda hacer de pronto mal uso de la maquinaria, ¿bien? Y genere también un daño a la maquinaria. Eso también puede ser una causal de que haya un cuello de botella. ¿Qué factores qué factores o causantes de los cuellos de botella o de los puntos críticos pueden generar estos puntos críticos o estos cuellos de botella? Factores humanos, factores mecánicos. Factores humanos, ¿cómo qué? ¿Una persona puede generar un cuello de botella en una empresa? Sí. Por falta de conocimiento del proceso, la persona realmente ingresó, digamos, su inducción no fue tan buena, o él no prestó mucha atención, o no se evaluó si la inducción fue buena o no, recibida o recepcionada por esa persona. O falta de entrenamiento, falta de concentración en la ejecución de sus labores, o por efectos de fármacos, ¿bien? O dependencia de pronto a alcohol o a cigarrillo, también de pronto puede alterar esto de acuerdo a la actividad que realiza él en la empresa. Un estado de ánimo. Yo sé que el trabajador perdió una persona y falleció un familiar, o de pronto esa persona, ese trabajo no le gusta y yo no lo roto a otra área, lo dejo ahí y esa persona me genera ese cuello de botella. Entonces, esto me genera también estos inconvenientes, los factores humanos, pero también me puede generar cuellos de botella factores mecánicos, que la máquina de pronto no dé abasto con la capacidad de producción, bien, entonces esté en constante proceso de mantenimiento correctivo, o que sencillamente la empresa sabe que debe hacerle mantenimiento preventivo a las máquinas, o digamos, lo sabe, pero lo tiene documentalmente, pero nunca ejecuta ese mantenimiento preventivo, sino espera que se dañe la máquina para hacer mantenimiento correctivo, y es donde ahí las piezas se van acumulando porque la máquina no trabaja la siguiente máquina, y por esta razón hasta ahí llega el proceso. Entonces ahí se genera ese cuello de botella. La capacidad de la maquinaria no le permite el cumplimiento de las entregas. Lo van a ver ustedes en una película que ya les voy a decir para el foro. El equipo que se utiliza para movilizar la mercancía no es el adecuado. Bien, entonces también escogemos equipos para, por ejemplo, trasladar una materia prima de un lugar a otro, pero no es el adecuado. Esto de pronto genera demoras. Bien. Los vehículos de transporte por falta de mantenimiento, por deficiencia en la planeación del requerimiento, instalaciones que no cuentan con infraestructura necesaria. Bien. De pronto también desorganización de la empresa en sus áreas. Medio ambiente y la seguridad industrial. ¿Qué genera esto? Pues contaminación del producto, contaminación de pronto alteración de las condiciones físico-químicas del producto,
Hay que tener en cuenta que debemos garantizar siempre que el trabajador cumpla con las normas de higiene y seguridad industrial para el desarrollo de sus actividades, planeación y programación, adquisición de los materiales e insumos que se requieren, al igual que la disposición de maquinaria, equipo y recurso humano. Transporte, definir los modos y medios de transporte. A veces también el modo y medio de transporte me afecta a mí en el desarrollo del proceso. Yo puedo escoger, por ejemplo, ahorita que está lloviendo, que hay temporada de lluvia, puedo escoger terrestre, ¿bien? Y yo sé que por los deslizamientos de tierra, pues las vías van a estar truncadas y no voy a poder cumplir. Pues esto también puede generar un cuello de botella, el transporte. Tareas administrativas. Hay empresas que tienen cantidad de procesos documentales para poder generar una orden de pedido o para despachar un pedido o para avalarlo. Bien, entonces, está el lote listo para salir. Bien, para despacharlo. Pero falta la firma del jefe de proceso. Bien, o el jefe de planta. Entonces, esa también es una restricción o limitación que genera un cuello de botella. Inventarios y almacenamiento, contar con un inventario de seguridad, políticas de averías, producción y mantenimiento, proveedores y clientes. Estos son aspectos que pueden generar cuellos de botella, entre otros aspectos importantes. Este es el concepto de cuello de botella. ¿Me confirman si es claro para ustedes el cuello de botella, lo que corresponde o lo que es cuello de botella y qué genera cuello de botella, chicos? Antes de pasar a esta segunda temática, teoría de restricciones. Sí, señora. ¿Claro? Perfecto. Señora. Para ti también, Miguel. Ok. Giovanni, Brian, ¿vamos bien? Sí, señora. Ah, qué bueno. Mil gracias por la confirmación. Ahora vamos a explicar el segundo tema de hoy, que es la herramienta teoría de restricciones, o también llamada en inglés Theory of Constraints, que es para lograr el mejoramiento continuo de los procesos organizacionales. Esta temática es una temática que para muchas personas de pronto ya la conocen, pero para otros de pronto no la conocen. Vamos a hacer en este momento la presentación de un video introductorio a esta temática. Por favor, vamos a estar muy atentos. Posterior a ella, los escucho. Y empezamos con la explicación exhaustiva de esta explicación, de esta temática. Un minutico, le doy el aval aquí a la persona que se vincula. Muy bien, vamos a escuchar el video. Me confirman al inicio del video si lo escuchan bien y lo ven bien, por favor. Mil gracias. Las organizaciones son sistemas complejos y con frecuencia sincronizar sus procesos, optimizar los recursos y modelar su comportamiento para el logro de una gestión acertada resultan ser tareas poco sencillas que requieren de la identificación de las variables críticas del sistema organizacional y de la relación entre las mismas. La teoría de restricciones fue desarrollada a finales de la década de los 80 con el fin de proveer a los tomadores de decisiones en las organizaciones un nuevo proceso de pensamiento que les permitiera encontrar soluciones sencillas a problemas aparentemente complejos a partir de la comprensión de los sistemas organizacionales y sus límites. Una restricción de un sistema es todo aquello que limita el desempeño del sistema. Todos los sistemas empresariales u organizacionales tienen limitaciones. Al menos una, normalmente muchas restricciones o limitaciones, que limitan el desempeño del sistema en la obtención de los objetivos. Por lo tanto, las limitaciones o restricciones son aspectos que debemos eliminar o limitar en el desempeño de la organización o de la empresa. Las empresas, entonces, son sistemas con limitaciones en su desempeño, y estas limitaciones o restricciones no solo son comunes, sino que son inherentes al sistema. Pueden identificarse así varios tipos de restricciones que afectan los sistemas empresariales. En las empresas se identifican, según la teoría de restricciones, 3 tipos de restricciones o limitaciones: las físicas, las políticas y las de mercado. Las limitaciones o restricciones físicas son aquellas que se derivan de una variable que se puede vincular de manera fácil o evidente con un factor tangible de la operación empresarial. Limitaciones físicas pueden ser una materia prima, un proveedor, un canal de abastecimiento, una maquinaria que limita el desempeño del sistema empresarial en la obtención de sus objetivos y, por tanto, en la obtención del beneficio. Las restricciones o limitaciones de mercado son aquellas que se consideran externas a la organización y que están vinculadas normalmente con la demanda del producto. Limitaciones del mercado puede ser, por ejemplo, la aparición de una oferta que sustituya o reemplace mi producto
y que por tanto limite el desempeño del sistema. El último grupo de restricciones o restricciones políticas son aquellas que se derivan de la adopción de prácticas, procedimientos o políticas por parte de la organización contrarias a su productividad. Un ejemplo de una restricción política puede ser la adopción de un sistema de remuneración que desestimule a los empleados de la empresa. Normalmente estas restricciones tienen efectos sutiles al inicio y drásticos al final, lo cual implica que cuando notamos que es una restricción política, entonces ya hemos disminuido bastante el desempeño de la organización en la obtención de los objetivos. Pero las restricciones y su existencia en las empresas son de hecho la realidad de todo aquel que en ellas se enfrenta a la toma de decisiones y al reto de hacerlas cada vez más efectivas en el logro de los objetivos empresariales. Entonces, ¿qué es la teoría de restricciones y cómo se aplica a la solución de problemas? La teoría de restricciones es una metodología que se desarrolló para intervenir organizaciones y que está compuesta básicamente por dos partes. La primera parte es una metodología de resolución de problemas de manera grupal y la segunda parte es una lógica operacional. El procedimiento para aplicar la teoría de restricciones a las empresas consta básicamente de 5 etapas. La primera etapa es la identificación de la restricción. No podemos gestionar una restricción sin antes conocerla. Para ello, tendremos entonces que hacer una revisión exhaustiva de todo el sistema y de sus componentes y las conexiones entre esos componentes. Identificar cuál es la restricción y caracterizarla. La segunda etapa consiste en decidir cómo explotar la limitación o las limitaciones identificadas para el sistema. Consiste entonces básicamente en pensar en qué cambiar, cómo vamos a cambiar para hacer que el sistema logre el desempeño máximo a pesar de las limitaciones, conociendo cuáles son sus limitaciones o eliminando las limitaciones. La tercera etapa consiste en subordinar todo lo demás a la decisión anterior. Es decir, en esta etapa debemos sincronizar los demás procesos y las demás decisiones que se toman en la organización al objetivo de limitar o eliminar la restricción identificada. Para ello, entonces, debemos hacer un esfuerzo en concentrar todos nuestros recursos para eliminar esa limitación o restricción. La siguiente etapa es elevar la restricción. Consiste básicamente en incrementar el desempeño del sistema a pesar del reconocimiento de la limitación. Puede implicar la realización de inversiones o de gastos y por tanto no se sugiere emprender esta etapa a menos que las 3 anteriores hayan sido llevadas a cabo de manera correcta y explotadas al máximo. La última etapa es volver al paso 1, partiendo de la premisa que todos los sistemas empresariales tienen al menos una restricción. En el momento en el que nos esforcemos por eliminar una restricción o por limitarla, seguramente aparecerán otras. Entonces la metodología explica que debemos estar en constante revisión de cuáles son las restricciones o limitaciones del sistema. Y por eso se configura como un ciclo en el que siempre volvemos al paso 1. Se puede decir que la teoría de restricciones constituye una filosofía administrativa compuesta por un conjunto de métodos de causa-efecto y se apoya en 3 procesos fundamentales. Un proceso de pensamiento que busca la solución de problemas basado en el cambio, para responder a 3 preguntas: ¿qué cambiar?, ¿hacia dónde cambiar? Y ¿cómo causar el cambiar? Un conjunto de herramientas administrativas para las actividades cotidianas orientadas hacia la mejora constante de las habilidades gerenciales y un modo innovador de soluciones prácticas. Muy bien, chicos. ¿Cómo les pareció la explicación? ¿Compleja? ¿Clara? ¿Qué es entonces la teoría de restricciones? ¿Quién podría decirme? 5 puntos para la evidencia. ¿Quién se le mide? ¿Ninguno? Profesora Miguel Rivera está diciendo que quiere participar. Ah, ok. Bueno. Ok, te escuchamos. A ver, escuchemos a Miguel. Miguel se lanza al ruedo. ¿Te escuchamos? Bueno, ¿sí me escuchan ahí? Sí, fuerte y claro. Bueno, entonces que es una teoría que se basa primero para interpretar y optimizar los sistemas integrados. Son teorías que pues se postulan en procesos de multitarea y que se hablan en 3
Pues ahí decía que se segmentan en tres ramas, tres ítems. Ujú. ¿Algo más? No, eso. ¿No? Oh, ok, bueno, vamos a escuchar. ¿Quién más desea aportar? ¿Qué es la teoría de restricciones? Gracias, Miguel. Liliana, por ejemplo. Cindy. No sé, profe, yo digamos que lo que entendí, o no sé si está bien, porque Sí. creo que me quedó como un tris confuso. Pues lo que yo entendí de la teoría de las restricciones es que, o sea, son como ya como, ¿cómo explicarle? Como procesos, como información tecnológica que va cambiando y nos va ayudando a verificar no tanto a verificar, sino como que nos va ayudando a identificar, más bien, las posibles restricciones que puedan tener los procesos por el continuo cambio, más o menos algo así, pero no estoy segura. Pero vas bien, ya te vas a dar cuenta por qué. Muy bien, perfecto. Ya Bueno, les voy a decir. Dime. Ah, bueno, bueno, él va a entonces, corregir, él va a corregir. sí, no, claro, hay que corregir. O sea, Claro, muy porque, bien. Estamos en o sea, proceso de es que mejora está, continua. así es que está incompleto porque me faltó decir los tres actores. Entonces estamos hablando Ah, de limitaciones físicas, limitaciones de política y de mercado. Pero ok. las físicas, pues, para resumirlo, son los equipos. Las políticas pues, son todas las reglas que pone el Estado. Y el mercado, Ujú, pues, son las limitaciones que nos pone, pues, digamos, la demanda, ¿no? Porque ujú. dependiendo de periodos de tiempo, o sea, son muchas variables las que tiene el mercado, ¿sí? Por periodos de tiempo, clima, geográficos, bueno. Entonces, digamos que las tres son físicas, políticas y de mercado. Muy bien, Miguel. Le voy a 5 también dar el puntos. punto a Liliana. 5 puntos para ti y 5 puntos para Liliana. Ya van a ver por qué se lo ganaron los demás aprendices. ¿Bien? Mil gracias por los aportes. Ahora bien, veamos entonces qué es eso de la teoría de restricciones o limitaciones. Chicos, esto lo vi yo en 6 meses de universidad, lo van a ver ustedes en una hora ya lo que falta. Es una filosofía o herramienta propuesta por una persona que se llama Eliyahu Goldratt, que busca eliminar o minimizar los cuellos de botella. Ya sabemos que son los cuellos de botella, que son las limitaciones o restricciones que se generan en un sistema para poder lograr su objetivo, mediante el mejoramiento continuo de los procesos organizacionales para alcanzar las metas empresariales. Entonces, esta teoría de restricciones, que como vemos es una teoría básicamente que lo que permite es identificar el problema, revisar cómo solucionarlo, ya vimos los paso a paso, y hacer ese proceso de mejoramiento continuo, corregir para evitar que cuando nuevamente hagamos la revisión del proceso se generen esos mismos problemas. Esta teoría se basa en unos indicadores, en 3 indicadores de desempeño operativo, que se llama primero el de rendimiento o throughput, ¿bien? De rendimiento o de throughput, de inventario y de costos o también llamados gastos operacionales o gastos de operación. El propósito de estos 3 indicadores es valorar de forma correcta el efecto de las acciones de manufactura en la productividad y rentabilidad de toda la empresa. Entonces le voy a pedir el favor a Miguel que me lea este primer cajoncito o celda, por favor. Luego le voy a pedir el favor a Liliana que me lea este segundo. Y este tercero creo que vi conectada a Ladies. Creo que está conectada. ¿Me confirmas? Sí, señora. Perfecto, Ladies. Me colaboras, por favor, leyendo este último. Y ya, y me esperan entre uno y otro, por favor, para explicar cada uno. Bien, entonces, empezamos con este primero, por favor. Bueno, throughput, rendimiento. Es la velocidad con la cual el sistema genera dinero a través de las ventas. El throughput es el dinero que recibimos de nuestros clientes, dinero que le pagamos a nuestros proveedores. Hasta ahí. Gracias, Miguel. Entonces, el throughput, o también llamado rendimiento,
es el dinero que nosotros recibimos de los clientes. Entonces, es el precio de venta menos el costo de la materia prima. Ese es el throughput. ¿Bien? Ahora bien, ¿quién es el segundo aprendiz que me va a colaborar? ¿Liliana? Sí, señora. Inventario. Es el dinero invertido por el sistema. Comprende el valor de los activos y el de los inventarios al costo de las materias primas 100% directas, incluso las cuentas por cobrar. Es todo el dinero invertido en el sistema para generar throughput. Es el dinero invertido en cierto momento en el sistema. Exacto. Entonces, es todo el dinero que la empresa invierte para generar ese rendimiento que anteriormente mencionó su compañero Miguel. ¿Bien? Ok. El tercero, ladies, costos o gastos de operación. ¿Es qué? Okay. Sí, señora. Costos, gastos de operación. Es todo el dinero que el sistema gasta en transformar el inventario en throughput. Es el dinero pagado por el sistema por todas las actividades que soportan el funcionamiento de la empresa. Ok, mil gracias. Eso es claro. Ya sabemos que los costos o gastos operacionales son los que se generan por manejar, obviamente, toda la materia prima y todos los recursos que son necesarios para poder generar ese rendimiento, obviamente, o digamos la producción en general de esa retribución luego de generado el proceso productivo. ¿Bien? Analicemos lo siguiente. Veamos esta imagen que ustedes ven ahí. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una línea de producción, que en esa línea de producción tenemos unos operarios, unos trabajadores, y que estamos viendo una acumulación ¿de qué? ¿Qué vemos aquí? ¿De qué? ¿Qué ven aquí? Materia prima. Materia prima en proceso. ¿Por qué creerán que ustedes se está presentando esta acumulación en esta etapa de este proceso productivo? Imagínense cualquier cosa que esté pasando. Es un ejemplo. ¿Porque no hay flujo del proceso? Digamos, pongámoslo que va un producto en una banda y el operario de pronto no tiene, puede ser nuevo, no tiene la capacitación y de pronto no coge el producto de la mejor manera, se estanca y empieza la línea a llenarse hasta que les toca parar, digamos, el proceso para desatascar a la persona que no le rindió durante el flujo del proceso, valga la redundancia. Puede ser un distractor, ¿cierto? Un celular. O me gusta hablar con el compañerito. Entonces, la adelantada de agenda en el primer proceso. Eso también puede generar. Una persona puede trabajar hablando y moviendo las manos, pero hay personas que o mueven las manos o hablan. ¿Bien? Entonces, estos son restricciones o limitaciones que pueden generar esos cuellos de botella en los procesos productivos. Entonces, ¿cómo cada proceso o actividades que realiza un proceso afecta al otro? ¿Se dan cuenta? Como yo realizo el proceso puede afectar o, digamos, aportarle al proceso, positivo o negativamente, lo que yo hago como operario. ¿Bien? Es ahí donde nosotros encontramos los cuellos de botella o restricciones del proceso, en estos casos. ¿Bien? Hay 8 tipos de restricciones o limitaciones en un proceso. Ya vimos algunas anteriormente, pero hay muchas más, aparte de las que vimos, las 3 que vimos. Veamos las primeras 3 que vimos en el video. Restricciones físicas, como ya lo comentaba su compañero Miguel, son las que tienen que ver con el mercado, con los diferentes sistemas de manufactura, con la disponibilidad de materias primas e insumos. Por ejemplo, veamos estos dos ejemplos de restricciones físicas. En el proceso de compras, ¿qué restricción física se nos puede presentar? Por ejemplo, no encontrar en el mercado materia prima necesaria para iniciar el proceso de producción. Eso es una restricción que nos puede alterar el proceso de producción normal. ¿Qué segundo problema se nos puede generar? En el proceso de producción se nos puede presentar una restricción o limitación en el caso de que una maquinaria que hace parte del proceso de producción no funcione adecuadamente, se dañe. O que esa máquina no cuente con la capacidad necesaria para satisfacer la demanda o un lote de producción que se tenga programado para ejecutarse. ¿Bien? Esa es una restricción física. Ahora veamos la restricción política que se explicó en el video y que ya nos comenta un poco su compañero Miguel. Y estas están relacionadas con los procedimientos, normas, reglas
y evaluación son las más comunes en cualquier tipo de empresa, pero, Miguel, no solamente hay restricciones políticas externas, que son gubernamentales, las que impone el gobierno para que yo cumpla, también hay políticas internas de la empresa que pueden generar una restricción en el proceso. Entonces, no, es que para poder hacer este proceso usted debe reportarle a este, a este, a este, a este. Y si no está a estos dos, entonces hay otra restricción. Hay mucha politiquería en la empresa también que genera ese tipo de restricciones. Veamos entonces un ejemplo de política. Por ejemplo, en el proceso de distribución, podemos tener una restricción en cuanto a la normatividad legal o gubernamental existente para la distribución de cigarrillos al menudeo. Hay normatividad exclusiva para este tipo de productos. Entonces, es una restricción. Es un ejemplo para que lo tengan en cuenta de cómo funciona la restricción política. Ahora, la tercera restricción que explicamos en el video es la restricción de mercadeo o de mercado. Y como lo dijo Miguel muy bien, está relacionado con la gestión o atención de la demanda. La demanda máxima de un producto está limitada por el mercado, satisfacerla depende de la capacidad del sistema de cubrir esos factores de éxito establecidos. No siempre nosotros, digamos, tenemos en cuenta la demanda para tomar decisiones y estos son errores crasos que nosotros pagamos posteriormente. Cuarta restricción, restricción de materiales. El throughput o rendimiento se limita por la disponibilidad de materiales en la cantidad y calidad que se necesita o adecuada que se requiere. La falta de material en un corto plazo es el resultado de una mala programación de abastecimiento, de compras, asignación o calidad. De las 8 restricciones, veamos la quinta restricción, restricción de capacidad. Es el resultado de tener un equipo que no satisface la demanda requerida por ellos. Entonces, puede ser un equipo de producción, puede ser un equipo de trabajo en general, la capacidad de la planta de producción, ¿bien? La capacidad instalada, estamos hablando de ese tipo de restricción. Restricción logística. Inherente a en la planeación y control, las reglas de decisión y parámetros establecidos en este sistema pueden afectar desfavorablemente el flujo de producción. Una restricción logística es, por ejemplo, aquí solamente se recibe el pedido en el horario, o sea, se reciben las flotas de vehículos solamente de lunes y miércoles de 5 a 6 de la mañana, por ejemplo. Es una restricción del proceso logístico que genera también un problema porque si solamente se reciben esos tiempos, el proveedor por X o Y motivo no pudo enviar el camión con la materia prima, entonces el proceso no se puede ejecutar porque si no hay materia prima, ¿cómo se hace el proceso de transformación de esos productos en producto terminado? O el producto terminado que va a salir, entonces aquí solamente se generan pedidos de tal hora a tal hora, ¿bien? O ¿qué otro tipo de restricción logística, por ejemplo, en sus empresas tienen, chicos? ¿Quién podría comentarnos una limitación logística en alguna empresa donde ustedes laboren, que nos pueda compartir? ¿Qué inconvenientes se les están presentando, por ejemplo, en la parte logística en las empresas donde laboran? Bueno, le cuento del lado de la mía. ¿Sí? A veces hay despachos internacionales, sí, pero dependemos muchas veces de las cuentas del cliente, o sea, para poder hacer el despacho por el S-Word, el DAP, el CPT, que son como los términos que se manejan ahí. Dependemos mucho del cliente y pues digamos que tenemos un tiempo de respuesta fuera de los tiempos de respuesta de la aduana. Sí, entonces nos limita el hecho de que el cliente sea el que nos genere una guía. Cuando nosotros mismos, no son con todos, porque depende del tipo de negociación que se haya hecho. O sea, una negociación en donde o él paga el flete o nosotros pagamos el flete. Si somos nosotros, pues obviamente nosotros somos los encargados de gestionar todo. Pero cuando ese cliente pues nos represa, digamos, hasta 15 días el despacho, ¿y cuál es el problema? Que la cartera empezó a correr desde el momento que se facturó. Entonces, ese cliente va a decir, no, a mí me llegó con 30 días, entonces esperes otros 30 para pagarle. No siendo culpa de la empresa, ¿no? Pero pues como Sí, un eso es cliente, administrativo. el cliente tiene la razón, entonces pues le toca a uno callarse. Exactamente, así es. Muy bien. Bueno, veamos entonces ahora la restricción. Gracias, Miguel, por compartir esa experiencia.
La restricción administrativa, pues ustedes ven que muy parecido a lo que comenta Miguel, tenemos problemas la parte documental del proceso. Entonces, no, para poder generar este pedido o generar ese traslado, debemos nosotros pasar por la persona A, B, C, D y todos los vistos buenos de toda la cadena de ese personal. ¿Bien? O que falta la firma de tal persona, o que si esa firma no se da, pues, no se sigue el proceso. Esas son las restricciones que nos pueden generar también en cuanto a una limitación del proceso, la restricción administrativa. La última restricción es la restricción de comportamiento, lo que decía, de la persona, generado porque la persona de pronto tiene una actitud negativa frente al proceso, o de pronto mal clima organizacional o cultura organizacional, yo me la llevo mal con esta persona, esta es una chismosa, ta, 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 ta. Eso también genera una restricción en el comportamiento, digamos, genera limitación en el proceso como tal. Bien, un cuello de botella. Y para ello, bueno, es importante que nosotros sepamos que hay restricciones en el sistema y que no todos los sistemas o sistemas, entendiéndose sistema empresa, no todas las empresas marchan todo perfecto. Bien. Lo importante aquí, chicos, es que esas restricciones o limitaciones se identifiquen. Bien, no que se pasen desapercibidas, que se identifiquen. Entonces, la solución es primero identificar la restricción o las restricciones que tiene nuestro sistema o la empresa. Luego, el proceso a seguir es decir, ¿cómo voy a sacar provecho de esas restricciones del sistema? Las restricciones, digamos, por ejemplo, si es una persona que la persona se la lleva mal con otra, pues, ¿qué provecho le puedo sacar yo a esa situación o limitación? Pues, de pronto me está faltando un proceso de mejoramiento del clima organizacional que es de seguridad salud en el trabajo. Entonces, esto es un aporte que seguridad salud en el trabajo me puede hacer para poder mejorar no solamente que de pronto la rotación del personal se disminuya, sino que también el personal esté feliz, digamos, en cuanto a la prestación de su servicio en la empresa. ¿Bien? Controlar la restricción anterior. Pues una vez yo ya sé cuál es la restricción, ya tengo identificadas las restricciones, ya sé quiénes la generan, pues ahora voy a controlarla. Entonces, ¿cómo la controlo? Pues tengo que tomar la acción correctiva. Si esta persona es la que me está generando ese cuello de botella, pues debo rotarla o trasladarla a otra área y poner una persona con la condición y perfil que se requiere para operar ese proceso o esa actividad del proceso. ¿Bien? Y luego lo que debemos hacer es, si se puede eliminar la restricción, en este caso que estoy poniendo, se eliminaría a rotar a esa persona a otra área que de pronto esté afín con su personalidad y con su idoneidad profesional. Y de esta manera seguiré siempre en constante revisión de mi sistema o de la empresa como tal, para mirar cuál es la piedrita en el zapato, cuál es esa restricción o limitación que me está generando entorpecimiento de los procesos de la organización. Entonces, cuando las empresas empiecen a trabajar de esta manera que acabo de mostrarles, chicos, con esta filosofía, van a mantener la política de mejoramiento continuo en sus procesos, es cuando se obtienen los resultados esperados y se eliminan los cuellos de botella. ¿Bien? De aquí, pues es más específico en donde estamos viendo el comportamiento de la teoría de restricciones y aquí estamos viendo en el lado más angosto de la botella las restricciones que generan el flujo normal de ejecución de los procesos para lograr las metas de la empresa, que es obviamente ganar dinero, satisfacer los clientes, satisfacer el cliente interno, que es el empleado, el trabajador, y satisfacer los accionistas si en la empresa hay accionistas. Y eso es todo lo que tenía temáticamente para explicarles el día de hoy, mis chicos. Ahora, no sé si hay preguntas de la parte temática. Vamos a iniciar con el abordaje de las 2 evidencias técnicas a desarrollar durante esta última actividad de proyecto de la fase de análisis, actividad de proyecto 6, que termina el 15 de marzo junto con la fase de análisis. ¿Hay preguntas o continúo con la explicación de las evidencias? Muy calladitos hoy, me preocupa, chicos. ¿Vamos bien? ¿Me confirma, por favor, si vamos bien? Sí, claro, ¿Me sí, están señora. escuchando? Ah, Sí, ok. profe. Pensé que no me estaban Sí. escuchando, ya me estaban No, es que se preocupando. me ha congelado aquí la pantalla, es un celular pobre.
Ay, no, mejor dicho. Vamos a hacerle la vaca ahora a Miguel para comprarle un buen celular para que nos podamos comunicar bien con él en las sesiones. Claro, muy bien, Ok. ¿cómo no? Cuando llegue la prima llega en junio. Ahí ya sabes para qué va la prima. No, mentira, molestando. Bueno, vamos a empezar con la explicación de la evidencia 1, llamada Foro, identificar la importancia de la teoría de restricciones en la mejora continua de los procesos. Chicos, los foros son individuales, pero yo debo interactuar con mis compañeros, es decir, sí o sí siempre yo respondo a las preguntas que el foro me dice que debo responder, pero siempre debo retroalimentar constructivamente el aporte de mínimo 2 compañeros que yo elija. Bien, si usted inicia el foro, pues no va a tener aportes de compañeros, deberá esperar a que los compañeros se vinculen al foro, hagan su aporte y empezar a hacer interacción con ellos. Bien. Entonces, esta evidencia foro, chicos, ya está disponible en el link foros. Bien, en el link foros ya está disponible este foro. Foro identificar la importancia de la teoría de restricciones ya está disponible. Recuerden que para participar en los foros van a dar clic en responder en el foro correspondiente. Luego van a dar clic en el botón de activar texto enriquecido, en este botoncito. ¿Para qué? Para mejorar la presentación de esa información o de ese foro que usted va a mostrar. Ahí le va a aparecer estas opciones de negrilla, cursiva, el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, los colores, viñetas, sí, para que sea más presentable su aporte. Tengan en cuenta esta edición del foro antes de hacer sus aportes y enviarlos. Bueno, vamos entonces a explicar la evidencia 1, foro, identificar la importancia de la teoría de restricciones en la mejora continua de los procesos. Recuerden que los foros, la participación en los foros no se hace, digamos, es más rápido el aporte que se hace ingresando directamente desde el link foros y no desde contenido del curso. Es más rápido el aporte desde el link foros. Entonces, es una recomendación cuando participen en foros. Y en esta semana los invitamos a cine, porque se van a ir a ver una película muy interesante que se llama La Meta. Esta película, chicos, es una película que tarda 50 minutos, que está en el material complementario, que directamente en plataforma van a acceder a este video. Y es una película que es familiar, la pueden ver con su familia, con sus hijos, con su esposa o con su esposa. Esta película nos explica de una manera del diario laboral cómo funciona la teoría de restricciones. ¿Bien? ¿Cómo es el paso a paso para poder realizar o ejecutar esa herramienta de restricciones para poder mejorar los procesos organizacionales? Entonces es una película muy interesante que toda persona debería conocer. Yo creo que antes de operar una planta de producción o de operar un proceso en general. Bien, un jefe de proceso como tal, es muy importante que esto básico lo vea. Esta evidencia entonces dice que para que una empresa pueda ser competitiva es muy, muy importante tener en cuenta los inconvenientes que se pueden presentar dentro de cada uno de los procesos que desarrolla esta empresa y las causas que los producen. Es por esto la importancia de establecer planes de mejora que le permitan mantener su posicionamiento en los mercados y ofertar productos y servicios de excelente calidad. Aquí dice productos y bienes, pero los productos y bienes es lo mismo. Entonces, por eso cambio la palabra a servicios. Con el fin de adquirir más conocimientos en este tema, analice el video La Meta, ¿bien? Que se encuentra en el material complementario de esta actividad de proyecto. Luego participe en el foro respondiendo a cada uno de los interrogantes. Entonces, ¿dónde está, instructora, esta evidencia? Bien, vamos a ver si me sacó la plataforma. No, perfecto, todavía sigo aquí. Entonces, ustedes ingresan en contenido del curso, van a proyecto, están viendo la plataforma, me confirman si la están viendo bien. ¿Sí? ¿La están viendo bien? ¿Están viendo lo que estoy viendo? Perfecto. Entonces vamos a ingresar a proyecto. Señora. Gracias. Ingresamos a la fase análisis. Y en la fase análisis estamos en la... Miren, aquí me estoy dando cuenta. Un minutico, qué pena. Ya les voy a hacer aquí la habilitación porque no veo la actividad. Pensé que la había... tal vez no me cogió el cambio. Y aquí les voy a habilitar la actividad de proyecto 6. Muy bien. Vamos a ingresar nuevamente aquí a su ficha. Y vamos entonces a ingresar a contenido del curso, ahora sí. Ingresamos a proyecto, luego fase análisis y vamos a buscar la última actividad de proyecto de esta fase análisis, que es la actividad de proyecto 6, donde explicamos hoy las 2 evidencias técnicas.
Al ver aquí la actividad de proyecto 6, vemos la guía de aprendizaje que siempre nos la va a mostrar. Aquí en esta parte, en este enlace, vamos a ver aquí el material de formación que hoy les expliqué gran parte de él, pero que deben leérselo todo. Aquí el material lo ponemos en versión multimedia y en versión PDF. Y el material complementario, que es el video La Meta. Ahí dice, material complementario La Meta. ¿Bien? Y cuando usted dé clic aquí en la versión multimedia, sale de una vez el video de La Meta. Aquí pueden poner ustedes el video en grande, ¿bien? Para que lo vean así en familia y puedan conocer esta importante información que necesitan para poder desarrollar este foro de la actividad de proyecto 6. Bien, entonces ya saben dónde está el video y aquí están las evidencias. Bien, entonces tengamos en cuenta. Un minutico que aquí veo que no están habilitadas las evidencias. Un minuto, miramos a ver qué pasó aquí. Ok. A ver acá qué pasa con esta carpeta. Ok, bueno, yo miro aquí entonces, sí. Es que el instructor anterior le ponía fecha a todas las carpetas, no. Bueno, ya las van a empezar a ver ahí. Ya ahorita les voy a mostrar que en el otro lado ya van a empezarlas a ver. Un minuto, por favor. Y aquí. Ok, perfecto. Muy bien, entonces voy a irme nuevamente aquí, a la ficha, para que veamos las evidencias disponibles entonces en plataforma. Entonces, nuevamente, contenido del curso, vamos a proyecto, de proyecto fase análisis, actividad proyecto 6, y vamos a dar clic en evidencias. Aquí ya me salen las 4 evidencias de la actividad de proyecto 6. Bien, entonces, como les digo, para participar en el foro no me ingresan desde este enlace, es más demorado, digamos, el paso a paso. Les sugiero que ingresen desde el link foros, y en el link foros, este foro que les voy a explicar, ya van a ver ustedes dónde está activo, aquí. Esperen a que cargue un minutico, por favor. Y aquí van a ver foro, identificar la importancia de la teoría de restricciones, que está habilitado para que puedan acceder. Mire, desde hoy está habilitado para que puedan hacer su aporte. Entonces, recuerden que ingresan a responder para participar en el foro. La evidencia que deben hacer o las preguntas que deben responder está aquí en este primer archivo. Y aquí sobre cómo se va a calificar esta evidencia o los criterios que el instructor va a tener para calificarles este foro. Y aquí, como les decía, activar texto enriquecido. Salen todas las opciones de editar este foro. Aquí escriben su aporte. Y finalmente, para enviarlo, dan clic en responder. Bien. Si va a retroalimentar el aporte de un compañero, por ejemplo, este es el aporte de su compañero, simplemente usted da clic en comentario y aquí puede escribir lo que necesite decirle de acuerdo a lo que el aprendiz o su compañero escribió y luego de escribirle le va a oprimir en comentar. Bien, hasta aquí es claro cómo participar en el foro. Estimados aprendices, ¿me confirman? Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a responder? Realmente ya saben dónde está la explicación de la evidencia, pero la voy a explicar. Aquí está el pantallazo de esa explicación de evidencia. Le voy a explicar cada pregunta que deben responder. Entonces, una vez usted se ha escuchado este video con su familia, se encrispetica, la pasan rico, aquí también hay un momento de estrés con la familia, ¿bien? Entonces, es bonita, la película es muy bonita, la verdad. Van a responder a estas 5 preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es la importancia del cuello de botella y de la teoría de restricciones en la mejora continua de procesos? Con lo que yo ya les expliqué, mis chicos, hoy, y luego de ver el video, ustedes ya entienden qué es el cuello de botella y ya entienden qué es la teoría de restricciones y el objetivo de ella. Bien. Segunda pregunta, ¿por qué es importante aplicar esa teoría de restricciones en los sistemas de producción? Ya es muy claro el enfoque de esta pregunta con la temática vista.
Tercera pregunta. Explique cómo se puede aplicar la teoría de restricciones en el proceso de distribución física internacional. Bien. Cuarto, ¿por qué es importante coordinar las actividades relacionadas con la programación de los procesos al volumen de trabajo y disposición de los recursos establecidos por la organización? Esto lo van a responder de acuerdo a lo que vean en el video. Bien, yo lo que les sugiero es lo siguiente. Ustedes van viendo el video. Bien, paren el video para tomar nota, porque después tendrán, a mí me pasa. Me es más fácil ir tomando nota de lo que voy viendo en el video, paro el video, voy tomando nota y ya después para poder responderme es más fácil y no devolverme el video cuando ya me lo he visto todo, que no me acuerdo de ciertas cosas. Entonces, es una sugerencia básicamente. Ustedes saben cuál es la metodología más fácil de estudio de ustedes y de acuerdo a eso, pues la adoptan para poder hacer una evidencia adecuada. Y la quinta pregunta es, ¿cuáles son las condiciones ambientales requeridas para cumplir con los parámetros de control de calidad en una empresa? Entonces, antes de responder a estas preguntas, debe verse el video, lea las 5 preguntas y téngalas anotadas en un papel o en su PC para ir respondiendo o poniendo ítems o tips para ir respondiendo cada una de esas preguntas. Las tenga a la mano, esas 5 preguntas. En el video se va a dar dando respuesta a esas 5 preguntas. Para ello, tome notas o detenga el video para escribir la respuesta de cada una de las preguntas. Entonces, ya saben dónde está el video, el material complementario, ya les mostré. Y tengan en cuenta que para responder en el foro, ese foro debe tener un título, debe tener la hilación de acuerdo a las 5 preguntas propuestas, debe generar nuevas ideas cuando los compañeros suyos la lean, debe tener buena redacción y ortografía. Eso es importante para poder responder adecuadamente a los foros. El foro se va a evaluar de acuerdo a este parámetro de 6 criterios. Le agradezco por favor a Miguel, si no se te va a olvidar tomarle pantallazo a esta diapositiva para publicarla en el grupo de WhatsApp. ¿Me confirma si ya puedo? Espérenme, no me la vaya a quitar, pues ya le tomo el pantallazo. Perfecto. Muy bien. Y ahora sí, vamos a empezar a explicar la segunda evidencia de la actividad del proyecto 6, últimas evidencias técnicas de nuestra fase análisis, que cierra el 15 de marzo, es decir, hoy es 7, en 8 días. Muy atentos, por favor, que en 8 días debemos hacer estas 4 evidencias de esta actividad de proyecto 6. Hoy les explico las 2, mañana tienen sesión con ética para explicar las 2 evidencias restantes de esta actividad de proyecto final de la fase de análisis. ¿Muy bien? ¿Listo, Miguel? Ok. Listo ya. Perfecto, te agradezco. Vamos entonces a explicar esta segunda evidencia llamada informe de determinar los cuellos de botella en los procesos de fabricación y en la distribución física internacional. Estimados aprendices, esta evidencia ustedes la pueden desarrollar de acuerdo a su decisión. Yo no les interpongo que la hagan hacer grupal. Usted decide. Yo pongo la opción, usted decide si la hace individual o grupal. Deben entregar en Word, debe incluir la portada que siempre les he dicho que tengan las evidencias para todos los instructores. Desarrollo las preguntas que ya les voy a decir, las conclusiones, y si la hacen grupal, cada persona debe concluir o realizar su propia conclusión y la bibliografía o bibliografía que consultaron ustedes para desarrollar esta segunda evidencia. ¿Bien? Y le agradezco, por favor, a Miguel tomarle pantallazo a esta diapositiva para subir también en el grupo para que conozcan lo que se debe entregar, por favor. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien con la temática y con la explicación de la evidencia 1, ¿verdad? Ya puedo seguir con la 2. ¿O hay preguntas de casualidad? ¿No? Bueno, mis chicos, pues aquí ustedes ven en plataforma, aquí le voy a mostrar directamente en la plataforma, cuando ustedes ingresan, vamos a ver esa segunda evidencia dónde está, ingresan a contenido del curso, en contenido del curso van a proyecto, en proyecto ustedes van a análisis y en análisis van a buscar la última actividad de proyecto que están estas evidencias, que es la actividad de proyecto 6. Buscan evidencias y aquí la evidencia 2, informe determina los cuellos de botella en los procesos de fabricación y en la distribución física internacional. Aquí en este documento está la explicación de la evidencia, el documento que explica la evidencia, pero aquí hay algo muy particular. Esta evidencia se va a desarrollar en este formato. Aquí está la explicación de la evidencia, chicos, pero sobre esta evidencia, sobre este archivo Word, van ustedes a dar respuesta a esta evidencia, sobre este mismo archivo. Entonces, ustedes, antes de esto, van a poner la portada. Entonces, bajan aquí con Enter
Y aquí van a escribir la portada, evidencia tal, recordamos entonces el parámetro de la portada. Aquí ustedes siempre saben cómo entregar, sobre qué portada se entregan los trabajos. Ya a ustedes les he enviado en varias oportunidades la portada, creo que la tengo aquí. Acá está la portada, entonces hacen su portadita y desarrollan entonces la evidencia que está aquí. Entonces voy a explicar qué es lo que van a realizar, qué es lo que está aquí, de aquí en adelante. Entonces vamos a ver la explicación a continuación. Muy atentos, por favor. E iniciamos. Entonces, como vimos, este es el formato sobre el cual vamos a desarrollar la evidencia. Para lograr el éxito en una empresa es fundamental tener en cuenta cada uno de los factores que influyen en el desarrollo de sus procesos. Esto con el propósito de entregar productos y servicios en perfectas condiciones al consumidor final. Para cumplir este propósito es necesario determinar los cuellos de botella que se presentan en los procesos de fabricación y analizar las estrategias que se deben utilizar en la distribución de la mercancía. Para profundizar estos conocimientos en este tema, va a elaborar un informe para este informe tener en cuenta, la evidencia que realizaron en la actividad de proyecto 5, llamada video, diseñar una planta de producción y su sistema de distribución. Deben tener en cuenta lo desarrollado en esta evidencia 1 de la actividad de proyecto 5 para desarrollar esta evidencia 2 de la actividad de proyecto 6. Bien, ¿hasta aquí vamos claros? ¿Chicos? Sí, señora, una consulta. El Word siempre vamos a utilizar, ahorita como usted lo mostró, ese formato para toda la Van a actividad manejar de proyecto. para solamente esta evidencia 2 de la actividad de proyecto 6. Solamente esta evidencia tiene formato para realizarla. Ah, ese formato de Word, sí, el que se... Sí, para esta evidencia. Porque la evidencia 1 es el foro y no necesita formato porque ya ingresan ustedes al foro y responden a las 5 Pero esta sería preguntas. la 2 y la 3 y la 4 también. Pero la 3 y la 4 es de ética. Esas se las explican mañana. Ah, ok. Es sobre otros formatos, otros parámetros. Eso es otra evidencia diferente con otras indicaciones. ¿Vale? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué respondemos o qué debemos responder? Esta evidencia consta de 1, 2, 3. Este cuarto punto no existe porque hace parte del 3. Tiene realmente 4 puntos esta evidencia. 4 puntos. Porque el sexto es enviar la evidencia al instructor y pues eso no es un punto a desarrollar. Entonces, ¿qué es este primer punto? Entonces, ya sabemos que esta evidencia la vamos a desarrollar de acuerdo a la evidencia que hicimos 1 de la actividad proyecto 5. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a describir el proceso productivo de distribución que se realizó en esa evidencia 1, video, diseñar una planta de producción y su sistema de distribución. Entonces, miren aquí, les traje un ejemplo. Ese es el punto 1, solo que se lo saco aparte de lo que vimos ahorita, para que por favor Miguel tome pantallazo. Aquí les puse un ejemplo de referencia para que por favor tengan en cuenta cómo redactar esa descripción del proceso productivo de ese producto que ustedes describieron en esa evidencia 1 de la actividad proyecto 5. Entonces, por ejemplo, descripción del proceso productivo de la panela. Bien, el proceso de producción empieza desde la cosecha de la caña de azúcar madura, luego se transporta a un trapiche, lugar donde se procesa la caña de azúcar para convertirla en panela, en donde se sustrae el jugo y se cocina a altas temperaturas hasta que se obtiene una sustancia espesa. Luego, descripción del proceso, modo teórico o en prosa. Bien, ahora me pide la segunda parte de este primer punto que también describa el proceso de distribución de ese producto. Entonces, aquí les tengo el ejemplo para que tengan en cuenta para redactar bien este punto. Descripción del proceso de distribución de la panela. El proceso de distribución o comercialización de la panela está encargado del embalaje, el control de la distribución, los inventarios de los productos terminados, pasando por los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte, etc. Ustedes describen el proceso cómo se realiza para la empresa que están ustedes tomando de referencia y para el producto que están tomando de referencia. ¿Bien? Punto 1, claro, ¿me confirman? ¿Ya tomaste pantallazo, Miguel? Profe, ¿me lo No, puede explicar mejor, espérame. por favor? Estoy un poco confundida. Miguel, ¿entendiste lo que acabo de explicar? Sí, señora, ¿Miguel? explicar el proceso
productivo de la panela y la distribución, o el paso a paso. Exacto. La que preguntó, perdóname, la aprendiz que preguntó, ¿cuál es tu nombre? Perdóname, ¿cómo es tu nombre? Andrea. Andrea. Andrea, hágame el favor y lees este primer párrafo, por favor. Léeme, por favor, este primer párrafo, Andrea. Descripción del proceso productivo de la panela. El proceso de producción empieza desde la cosecha de la caña de azúcar madura. Luego se transforma a un trapiche, lugar en el que se procesa la caña de azúcar para convertirla en panela, en donde se sustrae el jugo y se cocina a altas temperaturas hasta que se obtiene una sustancia espesa. Ok, eso que acabaste de leer es un ejemplo de cómo puedes hacer tú la descripción del proceso productivo del producto que tú hiciste, la evidencia 1, llamada video, diseñar una planta de producción y su sistema de distribución de la actividad de proyecto 5. Sobre ese mismo producto que trabajaste esa evidencia 1 de la actividad de proyecto 5, vas a hacer el trabajo de esta evidencia. Si allá cogiste, por ejemplo, los aguacates, bien, entonces aquí vas a describir ese proceso de la producción de aguacate en un párrafo, bien, como lo acabaste de leer. Ese es un ejemplo para que tengas en cuenta de cómo vas a hacer tú la descripción de tu proceso de producción de ese producto que escogiste para esa evidencia anterior. ¿Es claro? Sí, señora. Ok, vale. ¿Qué más me pide el punto 1? Me pide también que debes describir el proceso de distribución de ese producto. Entonces, léeme, por favor, este segundo párrafo. El proceso de distribución o comercialización de la panela está encargado del embalaje, el control de la distribución, inventarios de los productos terminados, pasando por los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte, hasta la entrega del producto al cliente mediante mayoristas, minoristas, venta directa. Muy bien. Eso que acabaste de leer es la forma en que tú podrías tener de referencia para explicar el proceso de distribución de ese producto que escogiste en la evidencia 1 de la actividad de proyecto 5. Bien, entonces vas a hacer dos descripciones de ese producto. ¿Cómo es el proceso productivo de ese producto y cómo es el proceso de distribución de ese producto? Eso para el primer punto. ¿Es claro? Sí, señora. Vale, perfecto. Entonces, ahora sí vamos con la explicación del punto número 2, de la evidencia 2. Identifique cuáles son los puntos críticos o cuellos de botella que se pueden presentar en el proceso productivo y relacione esta información con el tipo de restricción a la que pertenece. Hoy vimos cuántas restricciones en la explicación de hoy. ¿Cuántas restricciones vimos? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántas vimos? 8, ¿verdad? Físicas, de mercadeo, administrativas. Vimos Políticas. 8. Exactamente. Entonces, de esas 8 que vimos, aquí les puse una tablita para que puedan dar respuesta a este segundo punto. Entonces, dice que vamos a identificar cuáles son los puntos críticos o cuellos de botella. Miren que esta primera columna vamos a llamarla punto crítico o cuello de botella para el proceso productivo de ese producto que estamos trabajando, esta evidencia que se trabajó ese producto en la evidencia 1 de la actividad proyecto 5. Entonces, sigo con mi panela, porque es el ejemplo que traigo para que ustedes se guíen de cómo responder a cada uno de los puntos. Entonces, aquí les traigo una descripción del punto crítico o cuello de botella o restricción que se está presentando en el proceso productivo de la panela. Bueno, entonces, miren qué dice aquí. El subproceso de melado fue identificado como el cuello de botella del proceso de fabricación de panela, ya que se evidencia que el personal de esta área tiene problemas de comunicación, falta de respeto y discusiones frecuentes que atrasan y desmejoran el proceso de melado. Entonces, aquí yo ya describí la restricción. Ahora, ¿qué tipo de restricción es? Ahora tengo que tipificarla o clasificarla entre las 8 que yo ya vi hoy,
qué son restricciones y que están explicadas en el material de estudio de esta actividad de proyecto 6 en la página 18 del material de estudio SENA, para que tengan en cuenta. No solo se guíen por lo que explico, sino también deben leerse el material. Entonces, para este cuello de botella, esta restricción o limitación del sistema que acabo de leer, ¿qué tipo de restricción es este cuello de botella? Lo asocié con la restricción de comportamiento, porque está relacionado con las actitudes y comportamientos del personal. ¿Bien? ¿Es claro lo que van a hacer para este punto 2? Chicos, entonces vamos a describir mínimo 2 puntos críticos o cuellos de botella. Mínimo 2, mínimo 2. Ya, pues obviamente este es un ejemplo de referencia. Este no lo van a pegar. Van a hacer ustedes sus propios puntos críticos y su propia tipificación o identificación de restricción de acuerdo a esas restricciones o limitaciones que van a elegir, a esas mínimo 2 restricciones que van a elegir. ¿Bien? ¿Es claro el punto 2? Sí, profe. Vale, perfecto. Muy bien. Vamos a explicar entonces el punto 3 del evidenciado. Seleccionen 2 etapas del proceso de producción, 2 etapas solamente, y una etapa del sistema de distribución. 2 etapas del proceso de producción de ese producto que escogieron y que estamos trabajando esta evidencia, y una etapa del sistema de distribución. Luego diligencia el cuadro que se encuentra en el documento descargable, es decir, este cuadro que están viendo acá, van a diligenciarlo. Para este diligenciamiento de este cuadro, tengan en cuenta lo siguiente. La S que está aquí significa si genera cuello de botella. S de sí. No voy a poner si genera cuello de botella, sino solamente la S. ¿Bien? Esa es una abreviación. La N de no genera. Entonces, si en esta etapa, esta restricción que van a poner no genera cuello de botella, pues ponen no. ¿Bien? R de rendimiento o throughput. Bien, entonces en esta parte el impacto del proceso, recuerden que son los indicadores de la teoría de restricciones, R de rendimiento, I de inventario y CO de costos o gastos operacionales. Bien, entonces aquí hay un ejemplo que les da el mismo taller para que tengan de referencia. Recuerden que van a diligenciar realmente de esta tabla 3 filas. ¿Por qué 3 filas? Porque esta primera y segunda fila va usted a relacionar 2 etapas del proceso de producción. 2 etapas del proceso de producción, es decir, va la primera y la segunda fila. La tercera fila es donde usted va a diligenciar o elegir una etapa del proceso de distribución. Entonces, realmente usted esta tabla va a diligenciar 1, 2 y 3 filas. Estas son filas y estas son columnas en una tabla. ¿Bien? ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿Puedo seguir explicando para darles más contextualización del punto 3? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿No? Vale, entonces voy a tomar el ejemplo que está aquí explicado. Etapa del proceso recepción de materiales. ¿Esta es una etapa de un proceso de distribución o de un proceso de producción? ¿Qué me dirían ustedes? ¿De un proceso de? Recepción de materiales. ¿Es de producción o es de distribución? Producción. Exactamente. Entonces, esta etapa del proceso está generando algo. Entonces, en el área de recibo es la ubicación de este proceso. ¿Está generando cuello de botella? Se preguntan ustedes. Sí, sí está generando. Entonces ponen S de sí. ¿Bien? ¿Qué tipo de restricción está generando? Está generando una restricción administrativa. Pueden escribir aquí qué tipo de restricción es, explicando o definiendo qué tipo de restricción es. ¿Bien? Acá dice que es administrativa, pero no se sabe qué restricción específicamente se está presentando, como lo hicimos en el punto 2. ¿Bien? Solamente aquí ponen si es administrativa o alguna de las 8 que expliqué el día de hoy. Aquí establecerían el tipo de restricción. Impacto en el proceso. R de rendimiento, I de inventarios y CO de costos de operación. Entonces, para este ejemplo, nos están informando que hay un impacto en la rentabilidad, en el rendimiento. Esa limitación está generando un impacto negativo en el rendimiento o throughput de la empresa. Y aquí me está indicando una alternativa de solución o una acción correctiva.
Acá lo que nos dice es que debemos programar las horas de recibo de materiales teniendo en cuenta los requerimientos de la planta para poder corregir esa restricción o limitación del sistema. Bien, veamos otros ejemplos para poder entender un poco más esta tabla. Entonces, miren otro ejemplo que es el de aumento en los costos de las materias primas. ¿Esta etapa del proceso de producción o es de distribución? ¿Quién me podría responder? ¿Es de qué? ¿Producción o distribución? Es de producción, exactamente. Entonces, ¿en dónde está pasando esto? En el área administrativa. ¿Genera cuello de botella? Sí, ese de sí. O no, no, en este caso sí. ¿Qué tipo de restricción está generando? Es una restricción física. Puede escribir aquí la restricción, ¿bien? Sí, cuando usted haga la propia suya, ¿bien? ¿Y qué impacto está generando en el proceso? Es un impacto en los costos operacionales, lo que está generando esta restricción. ¿Qué alternativa usted propone para poder eliminar o mitigar el impacto de esta limitación? Crear nuevas estrategias para obtener los materiales y recursos básicos. ¿Bien? Y aquí les tengo un ejemplo de una etapa de proceso de distribución. Veamos entonces, la etapa de proceso se llama transporte nacional e internacional. ¿En dónde está pasando esto? En la zona de carga y salida de producto. ¿Es un cuello de botella? Sí. Acá dice que sí, que está generando una restricción tipo política y física. Pueden haber restricciones simultáneas, se están presentando administrativas y políticas, por ejemplo. Bien, no solamente un tipo de restricción, pueden ser varias las que estén afectándose, están generando esa restricción. Impacto del proceso, entonces en este caso, costos operacionales o gastos operacionales están haciendo ese impacto negativo. ¿Y qué alternativa de solución? Dice que en este caso, tener programadas las salidas de los productos hará que haya un orden y de esta manera evitar incidentes y pérdidas del producto. ¿Bien? Ok, perfecto. Y el último, cuarto punto de esta evidencia dice que elabore un plan de mejora para cada una de las restricciones del punto anterior. Entonces, ese plan de mejora es muy parecido a lo que ustedes ya pusieron en la alternativa de solución. Solo que aquí lo van a describir un poco más exhaustivo, más específico. Entonces, por eso, aquí saben que el plan de mejora va a ser 3 planes de mejora. ¿Por qué 3 planes de mejora? Aquí me podría decir por qué en el cuarto punto tendrían que ser 3 planes de mejora. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿En cuál punto, profe? ¿Cuál pregunta? En el cuarto punto dice que va a elaborar un plan de mejora para cada una de las restricciones del punto anterior. ¿Por qué entonces serían 3 planes de mejora que debo hacer en el cuarto punto? Porque eran 3 conceptos, uno de distribución y 2 de producción. Exactamente, entonces sería un plan de mejora para un plan de mejora para la segunda etapa del proceso de producción y un plan de mejora para la etapa de producción que elegí, la etapa de distribución que elegí. Bien, entonces son 3 planes de mejora. Le voy a pedir el favor a una compañera que me pueda colaborar en leer este plan de mejora que está aquí para que tengan de referencia para el desarrollo adecuado del punto cuarto. ¿Quién me puede colaborar? Leyendo este parrafito, por favor. Lady, por ejemplo, ¿me puedes colaborar? Gracias. El agricultor moderno ya tiene conciencia de que debe tratar de optimizar la producción aprovechando al máximo los recursos de tiempo, capital y mano de obra para una maximización de utilidades y una minimización de costos. Profe, yo no escucho. Sí, no se escucha mucho, ladies. No sé si Liliana de pronto la puedes apoyar. Lady, se te escucha muy, muy lejano. No sé, ¿hay algo con tu audio? Sí, yo tengo problemas con el micrófono. Sí, está lejano, no te afanes. Te apoya Liliana. ¿Le colaboras a Ladies, por favor? Sí, señora. Te agradezco. Gracias. El agricultor moderno ya tiene conciencia de que debe tratar de optimizar la producción aprovechando al máximo los recursos de tierra, capital y mano de obra para una maximización de utilidades y una minimización de costos, con lo que
con lo que se conseguirá satisfacer el déficit de la producción de esta fruta en el país. La programación de las fincas productoras y abastecedoras sería Perdón. Vale. Él está apoyando Está leyendo la mano. conmigo. Sí, muy bueno el auxiliar que tienes ahí al lado. Entonces vuelvo y me pongo acá. Minimización de costos, con lo que se conseguiría satisfacer el déficit de la producción de esta fruta en el país. La programación de las fincas productoras y abastecedoras sería establecida por la empresa para que sus cosechas sean realizadas en el tiempo oportuno. Esta operación estará supervisada por un ingeniero agrónomo con el objetivo de que las cosechas de la fruta y la operación de la planta coordine perfectamente y así poder obtener un abastecimiento regular y seguro de la fruta de acuerdo con la capacidad de la planta y las posibilidades del mercado. La empresa utilizará como materia prima el aguacate mejorado, el cual tendrá los siguientes requisitos: peso mínimo determinado, sano y entero. Perfecto. Entonces, ese es un ejemplo de cómo ustedes pueden plantear un plan de mejora. Claramente, ustedes deciden cómo lo van a redactar. Es simplemente un ejemplo de referencia. Bien, entonces este es el cuarto punto, chicos. Y recuerden que esto es una evidencia que pueden desarrollar de manera individual o grupal. Deciden ustedes la manera en que la van a desarrollar y se va a evaluar dentro de estos 7 parámetros esta evidencia. Y eso es todo lo que tenía para comentarles el día de hoy. Chicos, recuerden que la evidencia, estas 2 evidencias que expliqué deben ser entregadas hasta máximo el 15 de marzo y que la fase de análisis termina este mismo día, 15 de marzo. Bien, mañana van a tener sesión con la instructora de ética donde les van a explicar la evidencia 3 y 4 de la actividad proyecto 6. Bien, y eso es todo, mis chicos. Recuerden que ustedes son el protagonista de su propio aprendizaje, desarrolle su autonomía, disciplina y responsabilidad para llegar a la meta. Posterior a la fecha, posterior a la fecha del 15 de marzo, van ustedes a empezar, se les va a dar más o menos 2 o 3 días para poder entregar tardíamente las evidencias pendientes y posterior a esta fecha vamos a empezar a citar a planes de mejoramiento. Les agradezco por favor estar muy atentos, adelantarse en lo que queda pendiente de las evidencias anteriores para evitar incursionar en planes de mejoramiento. ¿Quién? Que es la última opción que el SENA les otorga para ponerse al día. Muy bien, ahora sí te escucho. Qué pena, Liliana, te interrumpí. Ay, perdón, profe. Profe, es que, digamos, usted había dicho al principio que las actividades eran individuales. ¿Al fin son individuales o en grupo? No, lo estoy poniendo aquí para que ustedes decidan, porque hay aprendices que están haciendo evidencias grupales, pero no quieren hacerlas grupales. Bien, entonces por eso les digo, los aprendices que quieren hacer sus evidencias grupales las pueden hacer grupales, pero a las que yo les dé la opción. Hay evidencias que yo les digo son individuales y son individuales, pero algunas que yo les doy opción de individual o grupal, las pueden hacer también individual. Si ven que ustedes desafortunadamente no se han acoplado con el grupo, ha sido imposible, les queda difícil y eso los está atrasando en su formación, que me han comentado ese caso. Por esa razón, no les estoy obligando a que las hagan grupales. Es decisión de usted, si usted decide para aquellas que yo les digo individual o grupal, si las hacen grupal, o si por el contrario deciden desarrollarlas individual. Bien, que no se me limiten porque se me están atrasando por esos parámetros. ¿Es claro? Ok, profe. Vale, perfecto. Bueno, Brian, Silvia, me alegra verte mucho, Silvia también, Sujei, Liliana Ladies, Miguel, Andrea Barón, Cindy, me alegro mucho compartir con ustedes el día de hoy. No sé si hay pregunta adicional final para esta sesión. De mi parte no, profe. Y ahorita le empiezo a compartir las pantallas. Perfecto, te agradezco. Muy bien. Ladies, ¿tienes preguntas? Entonces usted deja la grabación de la clase, ¿cierto? En el link. Sí, claro, yo la clase se las comparto. Bueno, la clase no la puedo subir de una vez porque Google Meet se demora, dependiendo de la cantidad de tiempo de la sesión, se demora en bajar más o menos 1 hora, hora y media la grabación. Entonces me estaba trasnochando realmente esperando 10, 11 de la noche para esperar la grabación y realmente no me comprometo porque yo llevo desde las 4 de la mañana de pie y al otro día amanezco muy cansada. Entonces la grabación sí se la subo en la primera jornada de la mañana, siempre las sesiones luego de una clase.
bien, que yo las subo primero en YouTube. Las personas que están suscritas en mi canal de YouTube van a recibir la notificación de que ya se cargó la evidencia, la grabación, para que accedan a ella. Y luego de YouTube yo la comparto en el grupo y luego desde el link sesiones en línea, en contenido del curso, están las grabaciones. Siempre se las publico en esos 3 espacios. ¿Les parece bien entonces? Sí, Andreita. ¿De acuerdo a tu pregunta? Bueno, profe, muchas gracias. Para servirte, Andreita. Ladies, perdóname, ¿tenías una pregunta? Sí, señora profe, yo quería preguntar de que tú viendo que pases con referente a las actividades. Bueno, a mí no me gusta trabajar en grupo. ¿Por qué? Porque se le hace más fácil a uno el desarrollo de ciertas actividades. O sea, haciendo uno menos y tal. Entonces yo quisiera, no sé, saber si de pronto hay algún compañero que desee trabajar en grupo y que de pronto el grupo no esté funcionando, si podría haber la posibilidad de que pues nos podamos unir y terminar las actividades que están pendientes. Ah, ok, bueno. Ladies, ese es un aviso parroquial de Ladies, la persona que desee trabajar las evidencias grupales realmente, que yo doy como grupales. Ladies sí le gusta trabajar en equipo, entonces no sé si alguno de ustedes desee vincular a Lady al grupo de trabajo, que ella está en condición de trabajar en equipo. ¿Alguien de ustedes desea vincularse con Ladies, por favor? Profe, deberían compartir, digamos, del listado de los grupos que se armaron en su momento, quienes ya no están, para ver, por ejemplo, no sé, mi grupo, pues, para ver si me logro vincular entonces con Ladies. ¿Por qué no trabajan de una vez? En este momento no me puedo ¿No pasa comprometer por nada? actualizar. No, vínculense Ok. de una vez. Entonces, Ladies, por interno, no ahorita porque está siendo grabada la sesión, por interno le escribes, tienes el teléfono de Miguel, le escribes por interno para que por favor empiecen a interactuar inmediatamente. ¿Bien? Ok, muchas gracias. No, muchas gracias. Vale, ok, para servirte. Entonces, un abracito, feliz noche para todos, los quiero mucho. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Chao, profe, que descanse. Igualmente para todos, un abrazo.